Hola querido público, somos Burlesque Media y hace un buen tiempo ya subimos un video sobre Liquid Television, aquel fenómeno televisivo que nació de MTV, y en esta nueva etapa del canal, donde buscamos subir contenido con regularidad para el deleite de todos ustedes, un amable usuario nos comentó en ese video que falta Locomotion, así que pensando en un tema para nuestro próximo video, dijimos ¡ya que chucha! Hagamos un video entero dedicado a lo que fue aquel canal noventero que nos dio tantos momentos inolvidables con varias de nuestras series animadas favoritas. Antes de empezar, recuerda suscribirte, comentar, darle like y toda la huevada. Y ya así sin más, esto es la historia de Locomotion, un canal donde la animación no era cosa de niños. Si eres un nativo digital, las series de anime probablemente no son ningún contenido underground que tienes que esforzarte por encontrar. De seguro tienes acceso a un largo catálogo de series y películas de anime en la plataforma de streaming de tu casa, aplicaciones móviles como Crunchyroll o incluso páginas de dudosa reputación que obviamente no te recomendamos visitar. Guiño, guiño. Sin embargo, para muchos de aquellos que no nacimos en un mundo con internet, sino que lo vimos surgir y asimilar todos los medios digitales actuales, la cosa era muy diferente en los 90, donde las posibilidades de ver tus animes favoritos dependían de las migajas que te lanzaban tus canales de televisión locales. Y aún si tenías la suerte de crecer en un hogar con televisión por cable, digamos que la oferta de anime en Occidente no era precisamente abundante. Además, muchos canales occidentales aplicaban cierta censura al anime por considerarlo demasiado gráfico para la audiencia infantil y familiar a la que apuntaban. Un caso especialmente infame es el de One Piece en sus primeras etapas en la señal televisiva norteamericana, anime al cual en sus inicios les censuraron todo tipo de elementos considerados muy adultos para la audiencia estadounidense, como heridas, cigarrillos o referencias a la muerte, muy a la usanza de los bots de YouTube actuales, vieras. E incluso se dice que 4Kids llegó a reescribir capítulos enteros para adaptar su tono al horario familiar, quitándole a toda una generación la oportunidad de disfrutar como corresponde del que hoy es uno de los animes más emblemáticos de la industria a nivel global. Sin embargo, en medio de este panorama tan desolador, donde miles de otakus latentes clamaban por más de sus animes favoritos, la comunidad hispanohablante vio surgir un héroe cuya épica gesta se recuerda hasta el día de hoy. Un canal donde la animación no era un juego de niños y las fronteras de entre el arte y el entretenimiento se derrumbaban para ofrecer al televidente una experiencia verdaderamente diferente. Un canal al que en este video queremos darle gracias por tanto y pedirle perdón por tan poco. Hablamos, por supuesto, de Locomotion. Pero primero lo primero, ¿qué carajo fue Locomotion? Pues, como suena ya medio obvio, fue un canal de televisión bajo suscripción que emitió principalmente para Hispanoamérica y más adelante también para España y hasta algunas zonas de Portugal, entre los años 1996 y 2005. El canal fue fundado por una joint venture entre The Hearst Corporation, una poderosa corporación de medios estadounidense, aunque no tan conocida como los grandes conglomerados de la televisión por cable del momento, y el holding empresarial venezolano Cisneros Television Group. Esta configuración empresarial marcó una de las características distintivas de Locomotion, el hecho de ser creado específicamente para el mercado latinoamericano. Por otro lado, los directivos del proyecto tenían claro que había un voraz apetito por el mundo de la animación y que este procedía no solo de los niños, sino de todas las edades. Es por ello que, desde el principio, Locomotion se definió claramente no como un canal infantil, sino como un canal de animación, con la ambición de satisfacer esa sed de series animadas entre adolescentes, jóvenes y adultos televidentes. Durante su primer año, el canal emitió series animadas procedentes principalmente del catálogo de The Hearst Corporation. Sin embargo, conscientes de que necesitaban ampliar su oferta, dedicaron todo ese año también a conseguir nuevos contenidos de diversas partes del mundo, con una idea clara en mente: la animación no solo es cosa de niños. En 1997, con un catálogo renovado, Locomotion empieza a dividir su programación en franjas, una más infantil y familiar en la mañana, una para jóvenes y adolescentes en la tarde, enfocada más en la acción, y por las noches el contenido pesado para público abiertamente adulto.
¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. En medio de esta nueva oferta, uno de los productos que más los llevó a la vanguardia en su nicho de mercado fue el anime japonés, y es que Locomotion no se conformó con los títulos conocidos en Occidente, y apostó por series underground en la época, muchas de las cuales se volvieron un éxito entre el público hispanohablante. Por otro lado, muy similar a lo que en su momento fue Liquid Television en MTV, Locomotion apostó por el arte audiovisual como forma de conectar con su público, mientras otros canales inundaban sus franjas promocionales de propagandas genéricas y anuncios convencionales. Este canal decidió utilizar estos espacios para presentar las creaciones de diferentes artistas experimentales. Su imagen corporativa rompía los moldes y usaba colores vibrantes con diseños abstractos, en ocasiones incluso con toques psicodélicos, combinado a su vez con técnicas de motion graphics para profundizar el efecto envolvente de estos elementos. Asimismo, muchos de sus bumpers promocionales presentaban animaciones experimentales, de corte techno sci-fi con toques surrealistas, mientras que sus bloques comerciales y espacios de entreprogramación, en muchos casos, mostraban también cortometrajes animados independientes de diversos artistas alrededor del mundo, muchos de los cuales exploraban temas y motivos estéticos más allá de las tendencias comerciales dominantes en el momento. De hecho, tan volados la teja eran estos elementos visuales que entre algunos espectadores empezó a surgir el rumor de que escondían mensajes subliminales, cosa que hizo ponerse el Cristo en la boca a más de una vecina religiosa por ahí. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Squawk, 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 squawk. Poco a poco, con series de diversas partes del mundo y con el anime como la joya de la corona, Locomotion se posicionó como el canal de animación por excelencia para el verdadero fan, el joven o adulto que estaba ahí no por la edad, sino por la pasión hacia las buenas historias narradas en formato animado. Títulos como Cowboy Bebop, con su tono melancólico y su trama sci-fi con matices existenciales, películas cumbre del estilo cyberpunk como Akira o Ghost in the Shell, además de la serie original de Evangelion, con su fusión entre el género mecha y los profundos dilemas filosóficos del ser humano, son solo algunos de ejemplos de lo que ofrecía su parrilla de programación. Además, el canal tuvo la audacia, inédita hasta entonces, de transmitir por primera vez muchos de estos animes en su idioma original, con subtítulos en español y completamente sin censura, lo que fue más que aplaudido por la audiencia. Pero espera, ¿cómo es que el anime se convirtió en la punta de lanza de un canal que, ofreciendo animación todo el día, todos los días, llegó a convertirse en la señal favorita de gran parte del público adulto televisivo? Para entenderlo, es importante darse un momento para comprender de dónde nace y cómo se configura la industria del anime, y qué lo diferencia del cartoon o las comedias animadas para adultos estadounidenses. Y bueno, podríamos resumirlo en unas pocas frases, pero si ya conoces este canal, sabrás que nosotros no hacemos las cosas así, y que nos encanta entrar en detalle. Así que para ello, consideramos pertinente remontarnos al pasado, hacia los orígenes del propio manga y la industria gráfica del Japón. Si eres solo un poquito otaku, o si tienes algún primo, tío, amigo o conocido otaku, sabrás que manga es el nombre del formato de cómic o novela gráfica japonesa, o el nombre que se le da en Japón a cualquier cómic en general, y el cual es, en esencia, similar a un cómic occidental, solo que se lee de arriba para abajo, de derecha a izquierda, y se imprime principalmente a blanco y negro. Además, el manga es el arte donde se define el estilo de dibujo que caracteriza al anime, con ojos muy grandes, bocas y narices así chiquititas y cabelleras deslumbrantes que giran al viento en todo su esplendor, entre otros detalles. Todo esto hace del manga un género propio dentro de la literatura gráfica, con sus códigos identitarios, temas y motivos recurrentes y un estilo propio que hoy es reconocido en todo el mundo. ¿Y cómo es esto posible en una industria editorial que básicamente inventaron los europeos y los gringos? Pues bueno, quizás es porque esa última afirmación que acabo de hacer no solo es tendenciosa, sino que quizás es hasta falsa, pues al menos en Japón existen casos que se consideran como posibles protomangas primitivos o precursores del manga moderno en documentos históricos que se remontan hasta el siglo XII. De esta época hasta inicios del siglo XIII datan los escritos conocidos como Chōgyū-giga o caricaturas de animales y personas retosando, una serie de rollos que presenta una de las más antiguas caricaturas dibujadas en el Japón, cuya autoría se atribuye al monje budista Toba. Destaca igualmente el ukiyo-e, un arte de grabado en madera que se popularizó en tierras niponas entre los siglos XVII y XIX, el cual sentó varias de las bases en las que se fundamenta la narrativa visual del manga.
Además, hay que mencionar el Hokusai manga del siglo XIX, una colección de bocetos y dibujos variados atribuidos al artista de ukiyo-e Katsuhika Hokusai, los cuales, si bien no relatan una historia del todo lineal o completamente conectada, es considerado el primer texto con dibujos en usar la palabra manga, que se traduce literalmente como garabatos o dibujos caprichosos, lo que sentó el uso de este término en el imaginario popular japonés. Todo esto configura una tradición propia de arte gráfico en Japón, con un estilo de dibujo característico y una orientación cultural hacia su propio folclore, mitología y épica nacional. Durante el siglo XIX, el país vive uno de sus momentos históricos más complejos y determinantes, la llamada Restauración Meiji. Este proceso inició con la llegada de armadas extranjeras, como la británica y la estadounidense, a las costas japonesas. Con su maquinaria y armamento como argumentos más persuasivos, los extranjeros obligaron a Japón a firmar tratados comerciales y abrir sus fronteras hacia el mundo. Y si bien al país asiático no le quedó otra alternativa que aceptar, no se dedicó simplemente a seguir el libreto de las potencias coloniales. Una característica que muchos expertos y análisis encuentran en la sociedad japonesa es un persistente sentimiento nacionalista, el cual, más allá de diversas disputas internas, se plasmó en esta restauración Meiji. Tras una serie de conflictos internos conocidos como las guerras del Boshin, el bando de la restauración, que abogaba por la derogación del shogunato, la abolición de los privilegios samurái y la restauración del poder imperial bajo la figura del joven emperador Meiji, se hizo con el poder y empezó uno de los más emblemáticos procesos de modernización y fortalecimiento de una nación. El nuevo régimen invirtió ingentes recursos en investigar, adquirir tecnología moderna, fomentar la innovación y mandar a sus jóvenes talentos a educarse en el extranjero, para estudiar así las claves de las potencias imperiales dominantes de la época. Como resultado, Japón pasó en tiempo récord de ser una nación principalmente agrícola, con una economía decadente y un aislamiento total al extranjero, a ser una de las potencias industriales más destacadas en el panorama global, con una nueva apertura a la vida cosmopolita y una marcada tendencia a la modernización, pero siempre desde la exaltación de la identidad nacional bajo la figura del emperador. En este contexto, el arte gráfico japonés del que antes hablamos tuvo oportunidad de mezclarse con la historieta, que llegaba al país de a poco con la paulatina apertura de la nación al comercio exterior. La creciente influencia europea no solo trajo historietas y novelas gráficas extranjeras que empezaron a popularizarse en Japón, sino que también llevó al archipiélago mucha de la maquinaria moderna de impresión, la cual fue acogida y aprovechada por varios artistas locales. Con estas bases, el siglo XX vería nacer los primeros mangas propiamente dichos. De hecho, es en los albores del siglo, en el año 1902, cuando se publica el Jiji Manga en el periódico nipón Jiji Shimpo, considerado básicamente la primera publicación de un manga en el sentido moderno del término. Posteriormente surgirían varias publicaciones de este estilo, en un inicio enfocadas mayoritariamente en niños y jóvenes, y muchas de ellas serían recopiladas en revistas de circulación masiva hacia los años 1930. En la década del 40 tiene lugar uno de los acontecimientos clave no solo en la historia del Japón, sino de la humanidad entera, y si no sabes un carajo de historia, hablamos obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Durante las primeras etapas de la guerra, el manga se convirtió en una eficaz herramienta de propaganda que alentaba a los jóvenes nipones a enlistarse y servir al emperador. Pero como todos sabemos, y si no sabías, aquí te spoileamos, Japón perdió la partida cuando Estados Unidos activó los hacks y le clavó no una sino 2 bombas atómicas en su territorio. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Este episodio marcó a la sociedad japonesa, que se hundió en un fuerte golpe afectivo a nivel colectivo. Sin embargo, similar a como sucediera en la restauración Meiji, Japón no se quedó de brazos cruzados. En la etapa de posguerra, con la ocupación estadounidense encima, el país se vio forzado a recibir la influencia norteamericana bajo los planes de expansión de dicha nación. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, muchos países en Latinoamérica, que parece que a la mayoría le gusta mismo ser una colonia, los japoneses no se limitaron a repetir el libreto, sino que lo acogieron bajo su propia óptica y lo llevaron a los extremos desde su propia identidad nacional. Es así que el Japón de la posguerra nuevamente celebró
levantó de las cenizas y alzó el vuelo con el esfuerzo y el fervor nacionalista de su sociedad. Durante la segunda mitad del siglo XX, la nación invirtió ingentes recursos y esfuerzos en desarrollar múltiples industrias. Así, se convirtió en uno de los punteros a nivel global, por ejemplo, en la industria automotriz, la tecnología e innovación y, dicho sea de paso, la industria multimedia. Japón fue uno de los países que le dio caña al cine, la televisión y el entretenimiento audiovisual, y con una fuerte industria gráfica con identidad propia como base, uno de los brazos que fortaleció en ese proceso fue la producción de animación. Si bien los experimentos de adaptar manga en animación fueron tempranos en el siglo XX, fue en la etapa de posguerra que este formato empezó a despuntar. El surgimiento de nuevas tecnologías de producción, junto con técnicas pioneras de artistas como Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno, dieron origen a un flujo de producción eficiente, rentable y que conservaba esa identidad visual característica del arte japonés. Asimismo, una creciente clase media encontró en el manga y anime una fuente de desfogue emocional y entretenimiento que, en medio de la vida moderna, sentaba cada vez mejor al público adulto y juvenil. Es así que la popularidad del anime se elevó como la espuma, y con el tiempo, trascendió las propias fronteras del Japón para cautivar a públicos de todo el mundo, gracias a esfuerzos como los del proyecto Locomotion. A día de hoy, el manga es considerado una de las 3 grandes tradiciones de narrativa gráfica a nivel global, junto con el cómic estadounidense y la historieta franco-belga, mientras que el anime es una de las pocas fuentes de animación a nivel global que se equipara a los grandes canales y productoras de cartoon en Hollywood. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué tiene de diferente el anime que lo hace un competidor tan feroz de estas otras producciones que acaparan casi toda la otra mitad del mercado? Pues bueno, existen varias diferencias entre uno y otro formato, y más aún entre los estilos de los diferentes autores. Sin embargo, una diferencia narrativa clave que se nota en el anime desde sus inicios y que marca una clara distancia con el tradicional cartoon americano es el tipo de temas y tramas que el anime está dispuesto a contar. En Occidente, más allá de la creatividad e innovación de ciertos autores, las ideas narrativas que se presentan a las editoriales, productoras o cadenas televisivas deben mantener un nivel razonable de realismo y verosimilitud en la trama, ya que, por lo general, estas empresas buscan ideas con potencial comercial, que se pueda diversificar hacia la venta de juguetes, accesorios y merchandising. Caso contrario, lo más probable es que se la considere como una idea no comercializable, con poca capacidad para conectar con la audiencia, y finalmente terminará desechada. En Japón, en cambio, se utiliza un sistema de franjas demográficas para dividir las audiencias, a fin de segmentar sus producciones según la que mejor conecte con cada una. Gracias a ello, muchas veces a los ejecutivos de los estudios o editoriales no les incomoda que una trama parezca irreal, inverosímil o surrealista, siempre y cuando tenga una buena estructura narrativa con potencial de desarrollar una historia atrapante, ya que simplemente la orientan al grupo demográfico más adecuado. Es por ello que en el mundo del anime puedes llegar a ver cosas tan violentas y oscuras como Berserk, profundas y existenciales como Serial Experiments Line, o tan voladas la teja como Furikuri, o más actualmente la frenética Dandadan. Y esto no solo es una diferencia de criterio económico, sino también cultural. Mientras en Norteamérica la animación se suele ver como un apéndice comercial más de la industria multimedia, en Japón es parte de su cultura y arte gráfico tradicional, cuando en Estados Unidos se adaptaban cuentos de cabecera europeos en historias infantiles con mensaje alentador, los japoneses adaptaban sus propios relatos épicos y dramas históricos. Mientras Hollywood animaba caricaturas para vender juguetes y merchandising, los estudios nipones animaban historias con un profundo trasfondo simbólico, que topaban temas como la corrupción humana, la frontera entre el hombre y la máquina, o incluso ese profundo trauma que fue para toda la sociedad japonesa el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Fíjate en el ejemplo de Hadashi no Gen, película que se permite la audacia de presentar una de las miradas más crudas y directas a lo que fue ese suceso, por medio de las licencias estéticas que facilita el formato animado. Es así que para la sociedad japonesa, el arte gráfico y la animación audiovisual, desde sus inicios, son plataformas narrativas de alcance integral, capaces de tocar todo tipo de temas, incluso los más sensibles, con una mirada estética que les hace justicia, así como de integrar a todo tipo de públicos y captar el interés de las audiencias en edad adulta. Eso lo entendió Locomotion
Locomotion, y ese fue el salto de innovación casi sin precedentes en su época. El canal comprendió que esta asociación del formato animado con el público infantil era algo artificial, una barrera levantada por la mirada sesgada de las grandes productoras de la época, al menos de este lado del continente, y que detrás de esa frontera aguardaba un inmenso público ansioso por ver historias animadas de todo tipo. Es así como volvemos al punto de partida, donde Locomotion surge en la segunda mitad de la década de 1990 y se vuelve un ídolo de la comunidad televidente alternativa de habla hispana, cuya existencia se extendió con diferentes picos y bajones hasta 2005. Y ante este dato, cabe más que nunca la sabia pregunta de Homero Simpson. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Pues para responder esa inquietud, hay que hablar de la evolución del canal, sus mutaciones en el tiempo y su transformación final en otro proyecto, con un nombre e identidad propios. Nos quedamos en 1997, donde el canal, gracias a su éxito inicial, logra expandirse hasta España y algunas zonas de Portugal. En ese mismo año termina su contrato en exclusividad con DirecTV, empresa de televisión satelital, lo que le permite expandir su presencia también a operadoras de cable. Desde este punto y hasta 1999, el proyecto viviría sus años dorados. En este periodo, ampliaron su parrilla de programación, a la cual se añadieron éxitos de vanguardia en los 90, como la entonces rupturista South Park, la joya underground que fue Aeon Flux, o la innovadora sitcom animada Dr. Katz. Con el tiempo, los directivos vieron que las series para público adulto ganaban amplia popularidad, mientras que sus principales competidores redoblaban sus esfuerzos por captar al público infantil. Esto los llevó a enfocarse más que nunca en el público adulto. Paralelamente, su identidad se fortalecería con la creación de nuevos y característicos segmentos de programación dedicados al contenido alternativo, como Locotomía, una franja enfocada en los cortos animados independientes antes mencionados, o la sección Fracto, enfocada en videoclips experimentales fusionados con diversos géneros de música techno. Todo esto venía amenizado con la presencia de Loco, la mascota oficial del canal, un personaje animado que aparecía entre cortes comerciales para compartir monólogos o comentarios sobre los shows emitidos. Armado con esta programación, Locomotion se convirtió no solo en una leyenda viviente de la televisión por cable, sino también en un canal galardonado en diversas esferas, llegando a conseguir 5 premios BDA en 1998. Sin embargo, el año 2000 trajo un significativo cambio al canal con la adquisición de parte de sus derechos a manos del grupo Claxon, en reemplazo de Cisneros Television Group. La nueva directiva renovó varios cargos importantes en el canal y trazó un rediseño de imagen, con miras a integrarse en la creciente digitalización del mundo. Entre este año y el 2002, se dan algunos hitos importantes en la estación, como el estreno de la mítica Neon Genesis Evangelion en su parrilla de programación, o la emisión, por primera vez para la audiencia hispanohablante, de animes con subtítulos y en idioma original, lo cual, si bien fue un movimiento audaz, también causó ciertos problemas técnicos al principio con algunas operadoras de cable locales. Durante estos 2 años, Locomotion mantuvo su esplendor, se consolidó con su audiencia y dejó atrás los bloques de programación retro, compuestos principalmente por shows ochenteros, para solidificar su programación a base de series modernas, animaciones vanguardistas y una importante cartelera de anime, con un amplio número de producciones OVA que se conocieron en el mundo hispanohablante gracias a este canal. Podríamos decir que, hasta el 2002, el proyecto vivió su máximo esplendor y, pese a ciertos cambios de imagen, mantuvo la esencia de su identidad. Sin embargo, en medio de todo este éxito, el canal venía arrastrando un lento y silencioso problema comercial. Si bien tenía una audiencia fiel, masiva y consolidada, al ser tan específica y de nicho, era más complejo que con otros canales conseguir tratos importantes de pauta publicitaria, ya que para muchas marcas la audiencia del canal no era de su interés. Paralelamente, Grupo Claxon, dueño de la mitad del canal, enfrentaba problemas económicos a inicios del nuevo milenio, entre otras razones, por la profunda crisis económica que afectó a la Argentina en aquella época. Por esta razón decidieron vender su participación en Locomotion a Grupo Corus, para ganar liquidez y enfocar esos recursos en canales completamente de su propiedad. Este cambio administrativo marcaría el inicio del fin para el canal tal como lo conocemos, ya que empezó un proceso de declive que culminaría en menos de 3 años.
No, ya valió madre. Durante ese mismo 2002, Locomotion pasaría a ser representado en España por Cosmopolitan TV, generando así un fraccionamiento empresarial en la cobertura de su señal. En cierto modo, esta fragmentación explica el subsecuente declive del proyecto, ya que, al tener diferentes dueños y participantes, cada uno con sus propias expectativas, visiones e intereses, se puede entender por qué la iniciativa perdió la línea editorial y la consistencia en su identidad. A inicios de 2003, la crisis económica de la región obligó al proyecto a cerrar su señal oeste. Más tarde en ese mismo año, su contrato en España terminaría sin dar paso a una renovación, debido a su flojo rendimiento durante el último año, por lo que su presencia en la península ibérica finalizó. En 2004, ya con claras señales de debacle, el canal hizo un último cambio de imagen, bajo el eslogan "El canal del anime", y apostó por una marcada prioridad hacia los contenidos japoneses, principalmente para público adulto. Esto tuvo cierta respuesta favorable de la audiencia, y un consecuente aumento de sus suscripciones en ciertas regiones. Sin embargo, su identidad iba cada vez más a la deriva, refugiándose en el anime como principal salvavidas, mientras quedaban atrás los videoclips vanguardistas, los cortos experimentales y los divertidos monólogos de Loco entre cortes comerciales. Ese mismo año, el grupo empresarial Sony Pictures Entertainment, un auténtico peso pesado en la industria, propuso la integración de un bloque de programación denominado Animax dentro del canal, para competir con la franja Zona Animax del canal AXN. Sin embargo, conforme avanzaban las negociaciones, Sony vio que ni The Hearst Corporation ni Chorus Group tenían realmente mucho interés en reavivar el fulgor de lo que fuera alguna vez Locomotion, así que básicamente dijo: no, ya la hice, y en lugar de negociar solo una franjita, terminó anotándose la adquisición completa de la estación. Ponte verga. Es así que llegamos al 18 de enero de 2005, fecha en que ese sueño llamado Locomotion, tal como lo conocimos miles y miles de otakus hispanohablantes que crecimos en los 90, llegó a su fin con la compra del canal por parte de Sony Pictures Entertainment, quien a mediados de ese año rebautizaría el proyecto como Animax, un canal que, si bien tiene sus méritos y ha traído a este lado del globo una gran cantidad de series de anime, cosa que se le agradece, sabemos que nunca reemplazará lo que fue ese canal todo raro, alternativo y volado la teja del que hemos hablado aquí, y del que no podemos sino recordar con algo de nostalgia y, sobre todo, con una melancólica alegría al rememorar lo que fue la infancia en la década de 1990. Y eso fue una inmersión en la historia de Locomotion al estilo Burlesque Media. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte para apoyarnos a formar una comunidad y así poder traerte más contenido acorde a tus intereses. Cuéntanos lo que piensas sobre Locomotion y el mundo de la animación en los comentarios. Dale duro a ese botón de like para apoyarnos al canal y síguenos en nuestras demás redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega.